Mi queridísimo Durden, ahora sí te doy la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Amigo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con tu comunidad y pues también encantado de estar hablando de temas paranormales. Sí, sobre todo porque se quedaron muchos temas en el tintero. Sí, Recuerden que tenemos un episodio con Chris Durden que fue hace 2 semanas, si no me recuerdo, más o menos. sí, No, unas 2 semanitas tiene que se publicó y muchas gracias a toda tu comunidad hombre, que lo gracias. recibió bastante bien, ¿eh? Sí, no, me han contado que nos dan muy buenas calificaciones al momento de que subimos un podcast, aunque de repente dicen por ahí que yo interrumpo mucho y digo, ah, chinga. Digo, pues es entrevista, cabrones, no mamen, ¿no? Claro, es una conversación al final de cuentas. Pues, ¿sabes qué? Yo no sentí para nada eso. Cuando estuve ahí contigo, nos fuimos, o sea, me dejaste así de arráncate con tu relato, con tu historia, y yo me dejé ir hasta el final, ya es que empezamos a comentar, pero para nada sentí que haya interrupciones. Creo que eres muy bueno ya Hombre, gracias, entrevistando. amigo. ¿Y saben qué? Me pasa lo que Jordi Rosado, aludiendo a Jordi, porque Durden es del equipo de Jordi Rosado. Sí, A ver, no me va a dejar mentir acá. Durden, cuando estás platicando, cuando te está entrevistando y tú estás desplayándote, a Jordi le empieza a pasar como con la somnolencia, cabrón. ¿Sí o no? Llega un momento en que empieza a bostezar mucho. O sea, sí, bosteza. Y luego te sí, dice, perdóname, güey, no creas que, o sea, no creas que me estás aburriendo, sino más bien como no interactúo, sí, me empieza a dar sueño. Así me pasa lo mismo, güey. sí, pues es que también el ritmo de trabajo, lo que la gente no se da cuenta es que un día laboral empieza a las 8 de la mañana y a esas horas que por lo menos yo estaba grabando contigo, ya eran casi las 10 de la noche y todavía tenías otra grabación por delante. Entonces la gente igual no se da cuenta del nivel de trabajo que hay detrás y el ritmo que llevan tanto tú como Jordi. Sí, no, amigo, me da risa porque yo antes no lo entendía hasta que ya empecé a hacer las entrevistas y sí, güey, cuando se explaya las personas, mis invitados, me empieza a dar sueñitos, pero no es grosería, es porque hay un momento en que vas al ritmo, luego bajas y en el down nos empieza a dar eso, el down así empieza Sí, a bajar. La neta es sí, que sí, sí sí. está cañón. Oye, mi querísimo Durden, bueno, Dime. pequeño brevario para que se entienda un poco el por qué. A veces tengo que estar muy activo con mis invitados, lo siento, pero también hay que preguntarles de todo. Sí. Oye, Durden, me comentabas que en algún momento, por ejemplo, de tu canal es también de historias, ¿no? El canal que tienes. Sí, justamente, la mayoría de los lives que también estoy haciendo, ahorita lo estoy haciendo los jueves, no todos los jueves puedo porque tengo mucho trabajo también, afortunadamente, y en esos lives hago unos 16 relatos, entonces los 16 los vamos comentando, voy leyendo los comentarios, etcétera, etcétera, y de igual manera ahorita estoy estrenando una sección en donde estoy platicando, ahora Ujú, sí que a cuadro, uno a ujú. uno, Sí. tres relatos que son un poquito más robustos, que tienen más contexto, que afortunadamente la gente ya me manda correos y ya me cuenta desde dónde empezó esto, que la tía, que la abuela y que venían de Veracruz y por eso esta sensibilidad. Entonces como que ahora me están mandando historias mucho más complejas y Ujú. de pronto no se pueden leer tan fácil en un live y les estoy dedicando este tiempo para que podamos, yo les pueda contar a detalle como me la platican a mí en los correos. Entonces, como está ahorita de alguna manera, todos los videos que estoy publicando se llenan de comentarios y yo todos los comentarios quisiera que tuvieran también su espacio. Estoy Claro. haciendo estos videitos chiquitos que ustedes van a ver aquí en TikTok, en Reels, en Shorts, pero también los que me llegan por correo que son bastante largos, entonces también tienen su espacio y próximamente pues vamos a salirnos a las calles a hacer Es bueno. cositas por allá. Te vamos a invitar a un proyectillo ahí que tenemos entre manos con una alcaldía. No puedo Sí, decir todavía cuál, sí, pero sí estamos haciendo el proyecto de Cuéntame lo que viste, ¿no? Entonces, y es un concepto justo de eso, ok, de las personas lo que viven, pero sí, también vamos a integrar, ahora sí, contadores de historias como tú y como otros queridísimos amigos para que estén con nosotros. Posiblemente estemos en un panteón, posiblemente estemos en alguna casa de estas de leyenda, cosas así. Ahí les estaremos avisando, amigo, y estás cordialmente invitado. cuenta conmigo, yo Gracias, feliz. amigo. Oye, a ver, y retomando, yo siento que podríamos retomar lo de los funerales, pero me gustaría, ahorita como este es un poco más abierto, el live, me gustaría que nos contaras
tus primeros relatos de la primera temporada de relatos que hiciste en tu canal, pero aquel relato que dijiste, no mames, este lo tengo que contar, este lo tengo que narrar, porque Sí. realmente es una narrativa lo que haces. Ok, pues uno de los primeros que me impactó muchísimo fue el de una persona que tuvo un encuentro con unas brujas aquí en Xochimilco. Yo vivo al sur de la ciudad, yo vivo aquí en Coyoacán, eh, cerquitita de Coapa, o sea, ya son las orillas de Coyoacán, y me queda muy cerca también Xochimilco, Coapa, Calzada del Hueso, Los Viveros, entonces, de alguna manera, pues me siento como más parte de esta zona, ¿no? Ujú. Y cuando me llega este relato, me lo cuenta un señor llamado Pedro, me lo escriben al correo, y lo que Pedro me cuenta es que toda su vida había vivido en Xochimilco. Su padre, de hecho, había heredado una chinampa. Y desde chiquito, pues su vida era andar por ahí, de hecho, hasta comer de algunos árboles frutales, de arriba para abajo, jugando con otros niños. Y en aquel tiempo me cuenta que era un Xochimilco en el que todavía estaba conectado por canales, como Miramontes, canal de Miramontes, que iba, pues pasa desde Tasqueña y todo eso estaba lleno de milpas, lleno de ejidos. Entonces me decía, era un México completamente distinto al que ustedes pueden reconocer actualmente y desde entonces ya había este tipo de chinampas, ¿no? Entonces en las chinampas dice que alguna vez estando jugando siempre le decían, no, no andes de noche, en cuanto empieza a atardecer tú te vienes para la casa y aquí cenamos, que me cuenta, me cenaba una tortillita con sal, o sea, ni siquiera en la comida había frijoles, pero en la noche ya tu tortilla con sal y vámonos a dormir, ¿no? Era completamente distinto y dice que en alguna ocasión se le empezó a hacer de noche porque empezó a escuchar los gritos de un niño. Entonces lo que él dijo fue que empezó a seguir los gritos y se fue él tenía una pequeña, pues no puedo decir trajinera, tal vez una canoa, y empezó a buscar de dónde venía eso. Y cuando dio con una chinampa donde estaban, escuchó que de ahí venían los gritos, empezó el atardecer y lo que vio es que había un grupo de señoras, mujeres grandes de la tercera edad, alrededor de un pequeño, y las mujeres, dice, eran una cosa físicamente grotesca, pero además lo que estaban haciendo con el niño era agarrarlo a ¿Cómo o crees? sea, literalmente arrancar la carne de la piel y pues gritando, pidiendo auxilio, y él en el momento en el que ve eso, pues se queda helado, o sea, se queda pasmado. Una de las mujeres, dentro de todo este rollo, voltea como un poco hacia donde él está y él no se mueve, o sea, se queda quieto, 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 cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir, la mujer sigue otra vez en lo suyo, o sea, como que no lo vio. Lo que él dice es que en ese momento una de las mujeres de estas viejas gira y en el momento en el que gira se envuelve en llamas, llamas que no habían, que no salieron de ninguna parte y se eleva al cielo. Y en el momento en el que él ve esto, dice, pierde ya el control, no grita, pero sale corriendo, regresa a donde tenía su lanchita y vámonos, y se pone a remar de regreso para la casa. Y que justo cuando llega, le cuenta a su papá, y cuenta a sus papás lo que acaba de ver, lo que escuchó, o sea, todo lo que te acabo de platicar, y no le creen. Entonces dice, no, 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 tú estás inventando, tal, no sé qué. Al día siguiente, él dice que volvió a ir hacia donde había visto la chinampa y ya fue acompañado, ya le dijo a otros niños, los señores, los adultos, pues al final nunca les creyeron. Y cuando llegaron dicen que donde estaba el niño, efectivamente, pues ahí encontraron un reguero, ¿no? Pero lo que más lo impactó fue ver que también en los árboles había un bracito. No. Yo me quedé como muy impactado de, Sí, entiendo. independientemente de que a lo mejor sea un niño que se puede sugestionar con la idea de ver a tres adultos menor, Claro, otro. y que pueda alucinar que una se envolvió en llamas y salió para el cielo, o sea, lo que era innegable es que ahí había pasado
una tragedia. Sí, una atrocidad. Fíjate que para que la gente lo comprenda o lo entienda, porque usualmente la gente por lo regular te habla de brujas que justo se vuelven bolas de fuego o vuelan con una escoba o son estas, ya sabes, que está enardecida las redes sociales con todo mundo ha grabado bolas de fuego, pero nadie se les acerca. A ver, en el contexto de investigación yo les voy a dar mi punto. Hay una evidencia palpable de que las de mujeres que se dedicaban a la brujería, y ya te hablo de hace 400, 500 años para acá, el modus de ritual más portentoso era justamente el canibalismo combinado con la ritualización de un cuerpecito. Estamos hablando de un niño Sí, el cual era ofrendado. El canibalismo se daba sí o sí por un estado de éxtasis de las brujas que se metían de todo, hermano. O sea, estamos hablando de ungüentos, menjurjes, hierbas, pócimas, bla, bla, bla. Entonces, no se duda, a nivel antropológico, hay un gran coleccionista de estos objetos que yo lo conocí por ahí del 2007, 2008, que trajo una colección increíblemente vasta de la Europa medieval de aquellos entonces, de las brujas de esa Europa medieval. Y hablaba acerca de que había, de ahí salían los cuentos más torcidos que te puedes encontrar, llámese Hansel y Gretel, llámese La Caperucita Roja y cosas así, que hay cuentos todavía más profundos y más torcidos que defienden del concepto de brujas, de mujeres que hacen el acto de canibalismo o antropofagia, como es conocida en el ámbito científico. sí, Entonces, si es un tema de locura, me queda claro, y puede, pues ahí están en los anales de la historia de la investigación criminal. Si ustedes se dan una vuelta por antropofagia, lo buscan así en Google o lo buscan como canibalismo y van a encontrar N cantidad de personas que también están mal de sus cabales y evidentemente por un estado de éxtasis llegan al punto de cometer ese tipo de atrocidades. La verdad es que no es una realidad alejada de lo que pudimos haber visto o atestiguado o en el relato de Durden, pues darte cuenta que sí está muy atroz, pero pues que quepa la posibilidad de hermano, eso ya da miedo. sí, completamente. A ver, tu segundo relato está muy cañón, sí empezaste fuertezote, cabrón. A Pues ver, tú me dijiste cuál me había impresionado y ese a mí me dejó muy marcado y además no, lo sí tengo aquí cerquita. sí está muy cañón. A ver, el siguiente relato, ya dependiendo del tema que tú quieras manejar, no importa, este es random. El siguiente relato que dijiste, güey, este también está muy cañón. Tengo uno fresco porque y lo tengo fresco y además me dejó impactado porque me lo contó un amigo de la infancia. Mi amigo hace poquito estaba investigando sobre los Montes Apalaches. Mi Ujú. amigo de la infancia nos conocimos en la secundaria y cuando teníamos ya como 17 años, él se fue para Estados Unidos, su papá vivía en Estados Unidos y él se fue para allá y no ha vuelto. Él ya se quedó en Carolina del Norte y justamente me contaba que los Montes Apalaches pasan por ahí, ¿no? Y investigando también todo lo que hay detrás de los Montes Apalaches, han pasado unas cosas extraordinarias y le decía, oye, yo de primera mano le escribí y le digo, sí o sea, sí es lo que dice la gente, que se escuchan gritos, que hay animales, hay críptidos, hay todas estas cosas, ese fenómeno paranormal, y me dijo, todo es cierto, por lo menos en la zona donde estoy yo, todo es cierto, dice, nosotros estamos abajo, no vivimos en la parte de arriba, él me lo describe así, como arriba donde están los Montes Apalaches, pero en la parte de abajo de Carolina del Norte, donde él está, ahí tienen su vida y ahí ya lleva tal vez más de 20 años viviendo, y que de adolescente, cuando él recién llegó, le gustaba mucho subir con sus nuevos amiguitos a acampar. Entonces, pero bueno, a jugar, a cotorrear, decía, cuando estaba nevando, allá arriba subíamos a patinar en la nieve, nos gustaba también estar jugando a escondidillas, a atrapadas, etcétera, etcétera. Dice, ya estábamos grandes, pero el bosque se presta como para todas estas actividades que de pronto son infantiles y además él no conocía la nieve. Entonces subía mucho, dice que él subía mucho con estos amigos y alguna ocasión se les ocurrió quedarse a acampar. Entonces que justo cuando se quedaron a acampar, dice, no lo vas a creer, no duramos
yo creo que ni 3 horas, se oían unas cosas horribles, había unos gritos, pero eran gritos de ningún animal que yo hubiera escuchado y además, pues yo iba con estos vatos que ellos ya habían nacido ahí, habían crecido ahí y ellos conocían pues todas estas reglas que pues para mí eran nuevas. No salgas solo de noche, si alguien te llama, no voltees, si alguien pide ayuda, no voltees, no vayas, Sí. cierra las cortinas, cierra todo, que no se vea hacia adentro, o sea, como todas estas reglas que pues, de pronto ahorita se han vuelto muy populares para todos nosotros gracias a TikTok y a otras redes, Ujú. pues para él las estaba viviendo de primera mano, ¿no? Entonces, dice, no aguantamos, los gritos, afuera pasaban cosas de que hasta nos movían las casas de campaña y cuando nos asomamos no había nada. Entonces fue como de, no, 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 vámonos de aquí, no aguantaron, agarraron sus cosas y se bajaron. Y dice que él ya, después de eso, como que después de estar yendo algunos meses o algunos años como a divertirse, pues en realidad él lo alcanzó la vida adulta. Y Ok. cuando ya lo alcanzó la vida adulta, él ya consiguió una esposa, tuvo a sus hijos allá. Entonces dejó como de ir, ya no le parecía ni siquiera entretenido ni divertido, además era miedoso, ¿no? Ujú. Claro, ya las prioridades cambian. Pero uno de sus amigos, Perdón, amigo, te tengo que interrumpir. Cuando yo le hago esto al público de aquí de los agentes es móchense con stickers. Y ah, cuando les hago estos son corazoncitos para que no saques de onda. un ¿Va? corazoncito. Corazoncito es esto y Ok, 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 dice una ok. amiga peladita de papa. Perdón, continúa, amigo. No, Estábamos que amiguito, no. ya empezó la edad adulta este cuate. Entonces, las prioridades cambian y Richie, él tenía un amigo, mi amigo se llama Omar, que le mando un saludo, ojalá ande por ahí. Es fan también de mi trabajo. Entonces, eh, cuando Omar va creciendo, junto con varios de sus amigos, uno en especial, que se llama Richie, tuvo una novia. Me dijo de dónde era, pero no ubico bien. Haz de cuenta que ella venía de California Ujú. y Richie, pues que toda la vida había crecido ahí en Carolina del Norte, pues conocía las reglas, conocía todo. Y esta novia que viene con él, viene a visitarlo. Y aquí lo que me cuenta Omar es que hago un paréntesis para contar una leyenda que él tiene muy presente y que es la leyenda de las personas con ojos de luna. Y estas personas de los ojos de luna, se supone que cuando, cuando llegaron los Cherokee Ujú. y los Creek, ubicaron que ya había ahí algunas personas que vivían en los montes Apalaches y que vivían en las cuevas. Ujú. Y ellos, por supuesto, llegaron pues a las partes bajas en las que podían cosechar, en las que podían montar también le llaman tipi, ¿no? A estas casitas. Entonces, cuando ellos llegan, se instalan abajo y empiezan a conocer poco a poco a estas personas ojos de luna y lo que se dan cuenta es que ellos salen de noche y ellos tienen los ojos muy, muy claros, del color de la luna, azules, tirándole a grises. Ok. Son bajitos, entre comillas, bajitos porque pues medían entre unos 60 y unos 70, pero Ujú. pues los nativos americanos eran enormes, ¿no? Entonces los veían bajitos, los veían robustos y eran hombres de barba, de piel blanca, 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 blanca. No dicen en ningún momento que hayan sido ni extraterrestres, ni humanoides, ni Ok. ellos los dicen personas con ojos de luna. Y lo que se cree aquí ya atando teorías, ¿no? Es que ellos llegaron muchísimo antes que los nativos americanos por el estrecho de Bering. Estos llegaron a través de la parte norte, como por Escocia, Islandia, toda esa parte como si fueran nórdicos, Ujú. y bajan justamente por esta cadena de montañas Ujú. que son los montes Apalaches desde Canadá, que van desde Canadá hasta el sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los montes Apalaches son gigantes, tienen 3,000 kilómetros. Y además son viejísimos, tienen, creo, 480 millones de años. O sea, son de las primeras formaciones en este planeta. Antes incluso se cree que Pangea ya contaba con los montes Apalaches. Es más viejo que, los montes Apalaches son más viejos que los Himalaya. Algunos estiman que más viejos que la misma capa de ozono o que los anillos de Saturno. Pues imagínate qué tan viejos son. Sí. Entonces, ellos creen que llegaron por esa parte, se quedaron ahí y con el tiempo, de alguna manera, pues
al tener los ojos tan sensibles a la luz, sus hábitos los fueron orillando a quedarse dentro de las cavernas y solo salir al atardecer o al anochecer. Okay. Entonces, y además, otra cosa bien importante es que también los describen como seres agresivos y seres grotescos de alguna manera, un poco deformes, ¿no? Ok. Y lo que se cree haciendo teorías y conjeturas es que, pues obviamente, al ser tan pocos los que llegaron, se estuvieron reproduciendo entre ellos durante generaciones. Y entonces ahí pasa, pues esto que hemos visto incluso Sí, en la realeza. entiendo. Sí que entre el incesto, ¿no? Entre hermanos, Claro, tíos, el ADN se deforma primos. completamente, empieza todo este rollo. Sí. Entonces, eso se cree que son las personas ojos de luna. Y lo que los Creeks son los que un día les ponen su hasta aquí porque al final eran agresivos y ellos son quienes los mandan al interior de los Montes Apalaches. Entonces, después de este paréntesis de esta leyenda que también mi amigo Omar me contó y que es muy contada y muy sonada por allá, es que estos gritos, cuando ellos iban a acampar y oían estos gritos de mujeres y niños, les decían, esos son las personas ojos de luna y nos quieren ahuyentar de aquí de los montes para que no estemos en su territorio. Conforme pasan los años, ahora sí retomando, Omar tiene a su familia y se empieza a escuchar, estos gritos se siguen escuchando como siempre, pero además empiezan a desaparecer personas, sobre todo turistas. Entonces, turistas que no conocen las reglas, que quieren hacer senderismo al atardecer o al anochecer, terminan perdidos en esos montes Apalaches. Entonces, cuando pasa todo esto, pues Omar ya no le interesa ni siquiera subir, es muy miedoso, tampoco le encanta andar haciendo esas cosas. Entonces, pero a su amigo Richie se envalentona cuando llega su noviecita de California y dice, ¿sabes qué? Vámonos allá arriba a acampar, ¿no? Yo creo que no sé cuál fue su motivación, tal vez como impresionarla, tal vez como él mostrarse valiente, alguna cosa se le ha de haber pasado a la cabeza como para subir y acampar, teniendo la experiencia de que alguna vez lo habían intentado, ¿no? Y que no duraron ni 3 horas. Entonces algo pasó, a lo mejor la misma novia tenía ganas, le gustaba esto de los Montes Apalaches, lo paranormal, y al querer subir, pues resulta que las primeras horas todo muy bien, romancean, se la pasan padre, cae la noche, y de pronto ya cuando empiezan a caer dormidos es que empiezan los gritos, y empiezan a escuchar gritos igual de mujeres, de niños, gritos muy agudos, desesperados. Entonces ella es la que empieza como un poquito a ponerse muy nerviosa, a decirle, ¿sabes qué? Esto está ya muy pesado, mejor vámonos. Richie le dice, ¿sabes qué? Sí, hay que prepararnos, vamos a dejar lo que tengamos que dejar y mañana regresamos a ver si lo encontramos. Ahorita salimos para donde está la camioneta. Y en ese momento empiezan a zarandear la casa de campaña. Richie se saca mucho de onda, pero la novia ahí entra en pánico. Y ella sale corriendo de la casa de campaña, abre con desesperación, sale corriendo. Richie trata de ir detrás de ella, pero se le enredan las piernas en las cobijas y da el changazo. Y lo único que alcanza a ver es que la novia, en lugar de correr hacia donde estaba la camioneta, sale corriendo hacia donde está la oscuridad. Y ahí en la oscuridad se pierde. Y conforme ve que se está perdiendo y se está alejando, de entre los árboles, 2 seres completamente pálidos y desnudos salen corriendo detrás de ella y se pierden en la oscuridad del bosque. Richie se para como puede, sale corriendo gritándole por su nombre, y cuando está a punto de internarse en el bosque, Richie pues toda la vida había vivido ahí, entonces como que las reglas las tenía interiorizadas, es nunca te salgas del sendero, que era otra de las reglas. Y entonces cuando está a punto de meterse al bosque, sigue gritando, y de pronto todo el sonido en el bosque se apaga, se queda en silencio. Solo se escuchan los gritos de Richie hablándole a su novia, que por supuesto también ya no se escucha nada de ella, ya no vuelve a saber nada de ella. Y en ese momento corre a la camioneta, se baja a donde está el sheriff y le dice lo que acaba de pasar. Inmediatamente suben con todas las unidades de rescate y empiezan a buscarla, y desafortunadamente la novia no vuelve a aparecer. Entonces, al principio se especula mucho de seguramente corrió, se desorientó y cayó a un acantilado, a un barranco, porque hay muchos de esos por allá, o seguro se fue hacia donde está el río y por eso ya no pudimos seguirla y la corriente se la llevó. Entonces empiezan a especular varias cosas, pero
Richie dice es que yo estoy seguro de lo que vi. Yo vi como dos seres salieron de entre los árboles y se fueron detrás de ella. Y luego lo que escuchamos de pronto se silenció. No es posible. Lo que a mí mi amigo Omar me dice es, mi teoría, dice Omar, mi teoría es que esos seres que salieron detrás de la novia de Richie eran personas ojos de luna. Y yo creo, dice Omar, que estos seres ya han evolucionado, y dice evolucionado entre comillas porque ahora cazan personas, y por eso hay mucha gente que desaparece allá, pero también han aprendido que si de algunos te puedes alimentar, con otros te puedes reproducir. Y entonces dice Omar, lo que yo más temo es que la novia de Richie haya terminado como incubadora de estos seres, ¿no? No, o sea, que se la hayan sustraído para llevársela como para tener Sí, descendencia. sí, claro. Y entonces, todo eso me lo contó mi amigo hace poquitito y yo me quedé como de No, claro. el peor de los destinos. Es que, O a ver, sea, hay mucha gente allá afuera que te habla acerca de estos contextos de los Apalaches y hay uno que otro que sí ha recabado información interesante y escalofriante. Es decir, se adentra al bosque y sí se escuchan gritos extraños y raros. Bueno, ahí te va la versión que yo conseguí por parte de unos grandes amigos allá en lo que es Oklahoma. ajá, Estos brothers, tengo el gusto de conocer parte de la etnia de los que quedan como de las pocas tribus que quedan todavía de piel roja, ¿no? Estoy hablando de gente apache, o sea, para que se entienda, es el indio norteamericano, el sí, originario de ciertas zonas de Estados Unidos, y estos cuates tienen incluso el nombre de la tribu está medio difícil de expresar, es Chotag, así yo lo conozco como Chotag o Chotawa, ¿no? Y estos brothers te hablan acerca de que no puedes andar en ciertos lugares, en ciertas zonas, porque usualmente el indio norteamericano, piel roja, él evoca, así te lo dice, él evoca o le llama, le hace un llamamiento a los espíritus animales de lo más atroces que te puedas encontrar. O sea, para ellos pueden haber combinaciones entre un lobo y un oso, puede haber una combinación entre un bisonte y un lobo, cosas así bien extrañas que de bien te podrían decir, bueno, igual como una especie de mezcolanza entre animales endémicos de la zona. Pero estos güeyes te dicen, no, 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 o sea, no son animales, son criaturas. O sea, no te puedo explicar cómo, porque incluso la propia imaginación rebasa todo. Te decían ellos que usualmente estos seres son invocados o son llamados por gente que ya tiene trascendencia de muchísimos siglos atrás, es decir, que son descendientes directos de estas tribus y que usualmente los ocupaban para el resguardo de ciertos cementerios sagrados indios. claro. Eso es algo que me llamó poderosamente la atención, amigo, porque me empieza a hablar acerca de que sí, en evidencia, si tú pisas un suelo sagrado como un cementerio indio, sí puedes encontrarte con estos seres que tienen sus nombres y son nombres, la verdad es que no logré receptar bien porque son nombres muy al estilo de la tribu Apache. Estamos hablando de los Chotawa o Chotag, ¿no? Y estos brothers lo que hacen es que los evocan, de alguna forma los llaman como cuando llamas un espíritu, con sus, ojo, no tiene nada que ver con el latín, no tiene nada que ver con el contexto judío-cristiano que conocemos. Ellos lo hablan en su dialecto, los invocan y lo que hacen es para resguardar los cementerios. Entonces lo que te dicen ellos es que la gente no conoce, incluso te lo dicen así, el americano, el norteamericano, reacio, el inglés, el que viene del inglés, son como la comida, así te dicen, son la comida de estos seres. ¿Por qué? Porque de por sí, pues bueno, ya ves que hay una batalla enardecida entre esas etnias y estos brothers que son ingleses, la colonia inglesa que se asentó en esas partes de Estados Unidos y que había una pues, enardecida batalla entre ellos, ¿no? Incluso
pues muchos de estos ingleses lamentablemente casi extinguen a la mayor parte de las tribus originarias de Norteamérica. Entonces lo que dicen ellos es que uno era tanto para cuidar los cementerios y otro tanto para también mermar las filas de esas, que no me acuerdo cómo se llamaban estas campañas de gringos. Ya es gringo, ya no es inglés, ya es el gringo como tal, que ya trae estos a caballo, que traen uniformes, que no me acuerdo cómo se le llaman, pero bueno, es el ejército estadounidense, ¿no? Ujú. Y ellos dicen que para que merme ese ejército y no sea como tanto en contra de las tribus, empiezan a evocar un sinfín de criaturas. O sea, de primera mano era resguardo del suelo sagrado indio, es decir, del cementerio indio. Eso era para resguardo. Quien pisara eso, una de estas criaturas se lo iba a devorar. Y luego fueron evocados para que les ayudasen en la batalla contra los norteamericanos. O sea, imagínate. ¿Será real o no será real? Esto en la parte del medio oeste de Oklahoma está muy endémico ahí. Y hablan acerca mucho de personas que pues se pierden pues, en esa forma un poco, si tú quieres, ya no les interesa tanto pisar un suelo indio porque ya no se conoce que esté, o sea, no te hay una marca como tal, sino hay gente paseante que sí ha logrado o que lamentablemente se ha perdido. Y de los pocos que regresan o los pocos que recuperan, deschavetados, güey. Quién sabe qué vieron, ¿no? Entonces sí, a ver, un montón de cosas allá afuera, hermano, que yo siempre le digo a las personas, pues si no te dedicas a esto y si no te la sabes, mejor ni te metas. Sí, completamente. Oye, Durden, Sí. y a ver, un tercero ya para casi ya terminar esta gran plática de mi queridísimo Durden, que todos tenemos ocupaciones y mi Durden también tiene otras ocupaciones, así es que, a ver, aviéntate el último, y ahora sí, del episodio que grabamos acerca de los funerales siniestros, algo que no Perfecto. hayas platicado en Historias Embrujadas, hermano. Perfecto, mira. Este de aquí es un relato que me comparten dos hermanos. Me dicen que de alguna manera, pues ellos siempre habían tenido cierta sensibilidad a lo paranormal, sobre todo que venían de parte de su abuelita. Sus papás pues no tenían ninguna sensibilidad, pero ellos como que abuelearon, ¿no? Entonces en este sentido, justo los hermanos desde muy chiquitos se acuerdan y de sus primeros recuerdos de haber estado juntos viendo películas de terror y en ese momento ver cómo del cubo de la escalera, porque ellos estaban en su habitación viendo películas, justo al lado de donde estaba la pantalla instalada, bueno, la pantalla hoy en día, ¿no? La televisión en ese entonces, tenían la puerta. Entonces, están viendo ellos una película de terror, están viendo la puerta da hacia el pasillo, y al fondo del pasillo pues, está la otra puerta de los papás, y justo antes de esa otra puerta están el cubo de las escaleras. Entonces dicen que ellos están viendo la película de terror y se dan cuenta como alguien sube las escaleras y se queda parado. Ellos piensan, pues ha de ser mi papá, ¿no? Que ya llegó de trabajar, pues ellos pensaban que estaban solos. Y en ese momento eso que se queda ahí parado empieza a trepar por la pared y del techo, como si fuera una araña, empieza a caminar. Y lo que ellos ven es una anciana, una mujer mayor que trata de caminar hacia donde ellos están. El hermano grande es el que se para a toda prisa, cierra la puerta y el otro, el chico, es el que se queda llorando como de, no, es que lo acabo de ver en una viejita así, tal, no sé qué. Y el hermano, yo también la vi, pero ¿sabes qué? Cálmate, ¿no? Ahorita vemos qué onda. Apagaron la tele o pusieron caricaturas, algo así. El hermano mayor hizo todo como de, a ver, ya relájate, tal, no sé qué. Ahorita ya van a llegar mis papás. Esperaron ahí un ratito, el hermano pues llore y llore, abrazado del mayor, y al ratito llegaron los papás. Y ellos ya llegamos, mamá, no sé qué, abren la puerta y ya prenden las luces de todos, se bajan y le cuentan a sus papás y pues sus papás no les creen, ¿no? Pero ellos dicen, o sea, en ese momento, si ya en el pasado habíamos visto cosas, ahí comprobamos que sí,
porque además lo vimos los dos, ¿no? Ujú. Entonces, pasa el tiempo, otras de las cosas que comienzan a ver, ellos vivían cerca de unas vías del tren. Ok. Entonces dicen que muchas veces veían niños que estaban jugando ahí cerca de las vías del tren y cuando ya era el atardecer venía un señor con la cabeza abierta, como si fuera sandía, y se llevaba a los niños. Y ellos a veces estaban jugando ahí con esos niños y no sabían que eran niños que ya habían partido. Hasta después como que revisitando sus recuerdos decían, oye, ¿tú te acuerdas que jugábamos con unos niños en las vías? Sí. ¿Y te acuerdas que venía un señor que se los llevaba ya cuando era noche? Sí. ¿Y te acuerdas cómo era el señor? Entonces era como de, no, sí, sí me acuerdo que muy feo, ¿no? De su cara, dice, tenía la cabeza abierta. Y ya como que hacían memoria, no llevaba un sombrero, no, tenía, o sea, eso que tú crees que era el sombrero era de los restos, ¿no? Ok. Entonces era como de, ay, no, pues no me acordaba, tal, no sé qué. Van creciendo, muchos de los que andaban por ahí, andaban, pues de sus amiguitos, al final niños, curiosos, cotorros, lo que quieras, cuando conforme van creciendo, empiezan a, eh, pues a malearse un poquito. Y Ajá. empiezan ya, eran de barrio, se empiezan con ciertas mañas y esas mañitas de que de pronto de la tiendita me sacaba unas papitas se convierten en, Ah, ya crecí y ya me subo a la combi y ya todo lo que traen, cartera, celular. por la Entonces, derecha. de alguna manera, pues se empiezan a torcer la vida de varios de esos amiguitos Ujú. y en una de esas, dos amiguitos que siempre andaban juntos para todas partes, andaban en moto. Y ellos andaban haciendo muchas veces la maldad. Ok. Cuentan que después de muchos años como de andar separados y de que se juntaban para jugar escondidillas y cotorrear y hacer cosas, este, cuentan que no se habían visto en mucho tiempo y de pronto empieza a correr la voz, ¿saben qué? Se murió uno de estos chicos. ¿Cuál? No, pues de los que siempre andaban juntos para todas partes. ¿Cómo crees, Sim? ¿Qué pasó? Pues se accidentaron en la moto, ¿no? Órale, ¿no? Pues vamos al velorio. Y ya están en el velorio, se reencuentran como con todos. En el velorio no pasa mucho, entre comillas. Uno de los amigos, el que sobrevive sin un rasguño, se da cuenta de que él era el que venía manejando la moto y Ujú. dice que no venía ni siquiera rápido, pero en la lluvia la moto se les patinó y el que venía atrás pegó contra la banqueta su cabeza, no traían casco y ahí quedó, ¿no? Entonces, pues como que no pasa nada, pero sí pasa, como que Ujú. está rara la vibra, la energía, como que hay algo que no se está diciendo, o sea, no pudo haber sido solo un accidente así, ¿no? Se siente como que hay cosas que no se están diciendo. Al día siguiente ya van al entierro. No me acuerdo si al día siguiente o al tercer día, pero van al entierro. Ujú. Y cuando ya están en el panteón, era un día claro, un día con sol, un día despejado, y los dos hermanos andan por ahí, ya listos para cuando llega el ataúd, lo vienen cargando, y justo uno de los que viene cargando el ataúd es este amigo, ¿no? Al que la noche anterior pues, le habían dicho, oye, tranquilo, o sea, no fue tu culpa, fue un accidente, se cayeron, se pegó en la cabeza, o sea, no fue, Ujú. ¿no? Tranquilo, sí. Entonces él viene por acá cargando el ataúd, y cuando ya se están acomodando como para bajarlo, se resbala, se resbala el amigo, cae en la misma fosa donde lo iban a enterrar y se pega en la cabeza, en la nuca y se desnuca. Y No. ahí en esa misma fosa queda. Pero lo que dice uno de los hermanos que vio es que lo que él vio es que de la tumba salió una mano grisácea, Ujú. delgada, muy larga, y lo agarró del pie y lo jaló. Y cuando lo jaló, el amigo pues se fue hacia el hoyo, se Sí. desnucó y ahí quedó. No. Pasa el tiempo
Y unas noches después, una de las chicas dice, oigan, ¿se acuerdan de estos dos? Sí, ¿qué pasó? Dice, uno de estos chicos, el primero que falleció, le estaban peleados. Y Ujú. estaban peleados. Esa noche específicamente se habían peleado. Y ya me lo confesó todo la novia. Le hizo de chivo los tamales. O sea, le puso el cuerno con el Madres. mejor amigo. Ujú. Y el mejor amigo en ese momento que se enteró, le jaló el volante y fue que se fueron a caer. Y en el momento en el que le jaló el volante y se desnucó, quedó vivo el que le había hecho la cochinada al otro. Madres. Entonces, lo que los dos hermanos vieron, ya después intercambiando testimonio, dicen, oye, es que yo vi que salió una mano y jaló de la pierna a este valedor. Todos decían, mira, se querían tanto que se fueron juntos, ¿no? Mm. Y dice el hermano, lo que yo vi no fue una mano, yo vi cómo salió completamente el otro de la tumba, lo jaló de la pierna y cuando ya estaba cayendo, lo jaló del hombro para Para que que cayera primero con la sí, nuca y sí, se le sí, tocara. claro. Y dice, pero yo vi no solo la mano, yo vi al otro. Entonces los dos hermanos se quedan con esto y dicen, eso fue una venganza desde el más allá. O Puede sea, ser. este vato no solamente me quitaste a mi novia, te derrapaste y me quitaste la vida, ¿no? Entonces, ahora yo regreso por ti y nos vamos juntos. Wow. Fíjate que me hiciste recordar un relato de los que también guardé y que no mencionamos Ujú. en Historias Embrujadas. Quien quiera ver el relato, ahí están los relatos que nos contó Durden, Historias Embrujadas Podcast, para que se den una vuelta. Hoy tuvimos un estreno también con nuestro queridísimo Daniel Muñoz hablando de estigmas, que el temazo. Pero les digo, uno de los relatos que la verdad se me hizo muy light, amigo. Yo la verdad es que sí dije, no sé si aplique como para Historias Embrujadas. Pero bueno, ahí les va. Este es un relato no tan lúgubre ni tan mortífero como el que nos acaba de contar Durden, sino más bien es como un relato reflexivo. Hasta cierto punto a mí me llegó en un correo electrónico y me dijeron, a ver, señor Samudio, quiero que me responda con toda honestidad. ¿Usted cree que tenemos oportunidad de despedirnos cuando tengamos que partir? Fíjate, ¿eh? Y yo, pues bueno, el título era ese en el correo electrónico. Cuando veo todo lo que es el contenido va guiado en que una persona, familiar de otra persona que lamentablemente falleció, pues hicieron todo lo que es la pompa fúnebre, todo el asunto del velorio y demás, y que esta persona siempre era como muy dada a que en cada reunión familiar les decía, el día que yo parta, voy a hacerles ver que yo estoy también acompañándolos a ustedes en mi velorio. Ese era como un dicho de este brother. Y cada aniversario, cada vez que se juntaban por una fiesta cumpleañera o cada vez que se juntaban por no sé, una celebración navideña o Año Nuevo, siempre terminaban con la plática de qué vamos a hacer el día que partamos, ¿no? Y él era su mismo dicho, el día que yo me vaya, voy a estar acompañándonos en mi propio velorio, ¿no? Entonces ya hasta se la sabían y decía el correo, ya llegó un momento que decíamos, vas a contar que nos vamos a acompañar todos, sí, ya sabemos, ya sabemos. Bueno, el día que no contó eso, el día que también se les hizo extraño, fue una celebración, si no mal recuerdo, de un cumpleaños de una tía, y que ya se esperaban todos el mismo rollo, el mismo choro de esta persona, y les extrañó que no lo dijera, ¿no? O sea, todos así como que llora porque el tío no mencionó eso, ¿no? Pues bueno, se les hizo raro y dijeron, pues igual ya se hartó de contarlo, ¿no? Igual dice, ya chole. Pues lamentablemente el tío en esa semana no pasa del miércoles y por una razón extraña, rara, salud de la noche a la mañana, fulminante, bye. ¿Cómo crees? Y cañoncísimo. Se da el sepelio y lo que viene en el correo es extraño. Yo lo quiero ver desde el punto de vista extraño para un investigador,
para cualquier persona que nos esté viendo y escuchando en este momento podría resultar incluso escalofriante. Cuando te empiezan a mencionar de que lamentablemente esta persona fallece, el correo electrónico se está hablando de una tercera persona, es decir, la redacción es que estás leyendo que alguien cuenta la historia, no estás leyendo a mí me pasó, ¿ok? Para que se entienda. Sí. Durante el correo dice esta persona, pues fíjate que pues sí, nos reunimos, incluso como nos lo teníamos ya predicho por el familiar, todo el compendio de familiares, todos estábamos reunidos. Y llegó el momento de que pues incluso se reunió la familia que ni siquiera habían convivido con ellos. No sé si ustedes se han dado cuenta, o la mayor parte de las personas que tenemos familiares que no conocemos. Es decir, no falta allá afuera quien tenga primos, segunda generación, tercera generación, tíos, abuelitos, tío abuelo, bla, 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 ¿no? Pues ese día llegaron todos en ese círculo familiar, que eran un poco más de 60 pelados. Pues todos estaban reunidos en el sepelio del tío, ¿no? Entonces dicen ellos que llegó un momento en que se sobresaturó la sala, que incluso fue en una de estas funerarias muy, muy de alta alcurnia aquí en la Ciudad de México, porque justo pasó en Ciudad de México, y pues que de cada tanto, de cada tumulto de personas dentro lo que es el ataúd, bueno, perdón, el lugar de velación, pues ya ves que hacen guardias, ¿no? Y las guardias usualmente son de 4 personas. Pues la familia optó para evitar este asunto de aglomeración, pues que fueran como de 4 en 4 o de 6 en 6, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que pues la sala se sobresaturaba, oraban un rato y se salía esa aglomeración de unas 20 personas y entraba otros de 20 y así, ¿no? Sí. Entonces fue un relajo. Lo que te dicen estos güeyes es que encontraron la dinámica para que todos le rendieran respeto y le dieran la buena salida. Llegó un momento en que dice, se sobresaturó la sala porque ya se lo iban a llevar para enterrarlo. Entonces se juntó la mayor parte de las personas que cabían en la sala de velación y todos los demás en la parte de la sala de espera. Había mucha gente, pero de repente empieza hasta a ver que el tío, la tía y todo el mundo en ese momento todo el mundo se empieza a presentar. Dice, lo curioso del caso es de que cuando fuimos viendo el féretro, cómo se lo llevan hacia lo que es el servicio para que se lo lleven a transportarlo al panteón, pues todos se quedaron ahí y se fueron como saliendo de la sala, pero se quedaron 4 personas. De las 4 personas que se quedaron, 3 de esas personas eran como los directos, es decir, eran hermanos o eran sobrinos directos. Solo alguien quedó que no lo reconocía. En el momento pensaron, pues es un tío, es un primo lejano, le dolió mucho, ¿no? Entonces dice que se empiezan a abrazar entre los 4, bueno, entre los 3, y ellos pues lo jalaron y me dijeron, pues ya se va nuestro familiar, ¿no? Oh, sorpresa, cuando ellos se dan cuenta, es el que iba en el féretro. ¿Cómo crees? Y te dice el correo, tuve el gusto y el honor de despedirme de todos. Espero cuenten mi relato. Me quedé frío, güey, al final. Miren, se me puso la piel chinita. ¡Guau! Al final, y eso yo no lo conté porque dije, está muy light, güey, está muy... O sea, la neta es que no lo vi como propicio para historias, pero creo que sí, pues, vi tu cara y dije, madre, güey. O sea, yo la neta sí también me quedé, ¿qué? Y lo volví a leer y dije, espérame, pero aquí está hablando en tercera persona, es decir, está hablando de alguien, ¿no? No hablaba de que yo, mi familia, bla, bla, bla. Mucha gente habla así de repente, o sea, para contar una historia de sí mismo, la tiene que contar como si fuera una tercera persona. Bueno, al final es que dice que todos se abrazaron y que no lo reconocían y lo reconocieron los 3 al momento que voltearon a verlo y era el familiar. Y estaba llore y llore y decía, les dije que iba a acompañarnos. En ese momento, un lapsus, pues no se tiene como el correo como completo de decir, bueno, ¿qué pasó con los demás? Sin embargo, el que te dice es el que se despide, es decir, el mismo que iba en el féretro, dice, espero que cuentes mi historia.
no mames, o sea, yo también me quedé, ¿qué? Y si no fue así, la verdad es que, señora historia, y ahorita les digo que está revelada aquí con mi queridísimo Durden, Sí. la neta, mega historia, cabrón. Sí, no, muy buena, muy impactante esa Y movie. la neta sí. Pues que, ojalá que pues, no haya escrito el muerto, ¿no? Porque ya hasta después de muerto ya me solicitan como para que les cuente sus Sí, anécdotas, cabrón. sí, ya ni con Ouija, ahora sí hay correo No, ya electrónico. les vale madre, ya desde donde estén, les han de pedir chance para mandar un correo electrónico. Pues mira, quién sabe. La verdad es que sí, también es un poco triste porque no a todos les late, no a todos, perdón, tienen como la fortuna más bien, pues de poder estar o tener a conciencia, ¿no? Sí, De estar en su sepelio y que estar consciente de que están en su sepelio. sí. Siempre va a quedar en los anales del misterio, amigo, y como siempre, pues nos gusta este tema y nos encanta estar aquí. Y yo te agradezco infinitamente tu tiempo y el que estés por lo menos compartiendo con nuestra comunidad de los agentes, pues tus historias, amigo. No, amiguito, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y pues por esta nochecita de live paranormal. Así es. Oye, a ver, ¿dónde te encuentran así? ¿Te encuentran en YouTube? En todas las redes me van a encontrar tal cual está aquí en el live. Chris Durden, Krisdurden. Chris Durden. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como ya lo están viendo, Spotify, entonces en todos lados. Así búsquenlo y yo sé que van a encontrar diversos contenidos y alguno les va a gustar, les va a enganchar y se van a volver fans. Pues ahí tienen a Chris Durden, síganlo en sus redes sociales. ¿Subes cada semana, amigo, este episodio? Todos los días estoy subiendo dos clipsitos, Ujú. historias cortas que de pronto me dejan en los comentarios. Y todas las semanas estoy haciendo también live, los días jueves a las 9 de la noche. Si de pronto ven que no llega a haber un live es porque el trabajo me consumió, pero también estamos ya sacando historias, tres relatos sobre algún tema random, Ujú. todas las semanas. Entonces también lo van a disfrutar ahí en YouTube, en Spotify, chéquenlos, les va a gustar. Pues ahí está Chris Durden esperándolos a todos ustedes para que disfruten su contenido, amigo. Esta es tu casa, espero que se repitan tanto en historias como acá. Claro que sí, yo encantado. Muchas gracias por la invitación, amigo. No, hombre, a tus órdenes, esta es tu casa, amigo, y gracias por tu tiempo. Cuídese, hermanito. Gracias, Gracias. amigo. Descansa, bonita noche. Gracias, comunidad, que les vaya muy bien. Gracias. Ahí tienen a Chris Durden. Ahorita está en pleno call. Ahí está. Pues las historias con Durden también son de estas historias que a mí me agradan mucho, de que las escuchas, de que las vivas y sobre todo pues que te las lleves incluso para que tú la cuentes en algún momento, en alguna fiesta, en alguna reunión o en la cena con la familia, de verdad, háganlo. Fíjense que no había recatado en ese contexto de esa historia y no la platiqué porque para mí pensé que era una historia floja para mi punto. Sin embargo, pues porque era como un poco más romántica, ¿no? O sea, el correo electrónico de esta persona al decir y despedirse está dramático, pero pues yo como la mente del investigador trabaja sobre de comprobatoria, desde mi punto de vista, cuando yo leí eso dije, ay no, güey, o sea, no, para mi punto es, no me quieras chorear, papi, pero no lo vi con este contexto. Y ahora que estaba con Durden, sí está muy chida. La verdad es que me dieron ganas de platicarla en otras ocasiones, pero ya cuando se dé otra temática en Historias Embrujadas Podcast, acuérdense, Historias Embrujadas Podcast, cada miércoles tenemos un episodio nuevo. La semana pasada tuvimos a nuestra queridísima Carmen de La Psíquica de México, que estuvo muy bueno, que habló de artistas y la brujería, que se quedó en stand-by porque hay muchos personajes que se quedaron ahí en el tintero, pero logramos reunirla y vamos a tener segunda y tercera parte. Sin embargo, pues porfa, échenle los likes, no sean así, denle con todos los likes y el hype. Ahora ya se estila el hype en YouTube, entonces porfa, échenos la mano. Ahí está el episodio con Durden, también denle amor. Y ahora se estrenó un gran episodio que hicimos con Daniel Muñoz, nuestro queridísimo investigador
periodista de investigación de todo tipo de temas, sobre todo los temas sacros, y la verdad es que nos platicó y conversamos, tuvimos una gran conversación con nuestro queridísimo Daniel Muñoz en Historias Embrujadas acerca de una parte enigmática del contexto sacro, que es la representación de las llagas de Cristo en el contexto de la crucifixión, y de cómo hay personas que tienen estas llagas o tienen estas laceraciones, mejor conocidas como estigmas. Vean el capítulo, está muy interesante, y abordamos como siempre nuestras entrevistas. Desde mi punto de vista, como yo lo veo, no es una entrevista así como muy cuadrada, no me gusta ser así. Con todo respeto, y a quien le guste chido y al que no, pues que pase por alto, lo siento. Pero mis entrevistas es un feedback en el cual yo puedo aportar, y ese es parte de lo que mi trabajo es en Historias Embrujadas, y aquí siempre es aportar y sumar a los temas. Entonces, con todo respeto, si no les gustó, pues ya, es que no puedo voltear la cabeza ni puedo dejar de ser Samudio, lo siento. Entonces, la verdad es que porfa, échenos la mano, denle like, comenten, compartan, y sobre todo tengan a bien tenerlo en el breviario cultural paranormal, que les va, créanme, que les va a abrir el criterio acerca de estos temas, y sobre todo entender un poco más el contexto paranormal. Yo soy Antonio Zamudio y hoy fue un grato live improviso, lo siento, pero es que tenemos que coincidir con Durden, y este mismo live se repite, acuérdense, en nuestro canal de YouTube Agentes de Negro. De esta semana vamos a repetir este mismo live para que no quede ahí como, por ejemplo, este relato último que no sé si lo conté bien porque hay detalles que tal vez se me fueron, pero la verdad es que está increíble. Yo le vi la cara a Durden y dije, no manches, entonces hubiera estado buenísimo. Pero bueno, lo van a poder ver en Agentes de Negro, no se lo pierdan. Y ahí estamos. Gracias, Mar, gracias a todas las que se conectaron. Martita, gracias. Luna, gracias. Dice Luna, si pudiera darle más veces like a los videos, haría lo muchísimo tu contenido, siempre hypeo. Mil gracias, Luna hermosa, gracias. Nos debes a Zulema. No, ya tuvimos un episodio con Zule hace un mes. Con Zule también estuvo increíble. Dice... Bueno, perdón si no leí a todos, pero es que prefiero darle como el tiempo a nuestro queridísimo invitado. Alita, muchísimas gracias, gracias. Bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Den like, compartan, comenten, hypeen. Y aquí, pues porfa, pues si les cae la notificación de live, vean,